Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer la clase de hipertensión arterial. Es un tema bastante importante, puesto que hipertensión arterial es una enfermedad con una incidencia y prevalencia mundial muy alta. Existen lugares del mundo donde la prevalencia es alrededor de 25% de la población. En el país existen zonas del país como en el Callao que la prevalencia de la enfermedad llega a ser de 25%. En Arequipa llega a ser alrededor del 18% de la población. Y a nivel mundial se ha visto que existe una mortalidad anual de más o menos 10.4 millones de casos. Entonces, una mortalidad bastante elevada. La definición de hipertensión arterial es importante. Hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial con una presión de 140, mayor de 140 en la presión sistólica y mayor de 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Esto cuando hablamos de hipertensión esencial o hipertensión arterial no secundaria. Más o menos 90-95% de los pacientes constituyen pacientes con hipertensión arterial esencial y 5-10% de los pacientes tienen una causa identificable, o sea, una hipertensión arterial secundaria como feocromocitoma, estenosis de la arteria renal, hiperaldosteronismo, etc. Existe una clasificación ya bastante conocida donde se establece los límites de normalidad, el estado prehipertensivo, el hipertensión grado 1 o hipertensión grado 2, de acuerdo a estos valores de presión arterial. Se han realizado pues, nuevos estudios. Esta es una revisión de la AJA del 2020, donde se establece pues, estos valores de presión arterial normal, sistólicas menos de 130 y diastólicas menos de 85. El estado de hipertensión normal alta, entre sistólica 130, 139, 85, 89, grado 1 de hipertensión 140, 159 sistólica, 90, 99 de diastólica e hipertensión grado 2 mayor de 160 milímetros de mercurio la sistólica y mayor de 100 la presión diastólica. Esto es para pacientes adultos mayores de 18 años. Para pacientes recién nacidos, escolares, preescolares, existen tablas especiales de percentiles donde de acuerdo a la edad y al peso del paciente se establecen los valores de presión arterial normal. Existen otros parámetros dentro de lo que es hipertensión arterial. Por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial sistólica o hipertensión sistólica pura, donde lo que se incrementa es solamente la presión sistólica. Entonces, la hipertensión sistólica que se presenta en personas jóvenes o en ancianos significa el incremento de la presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio con una diastólica menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, la llamada hipertensión sistólica. En los ancianos esto significa un mayor endurecimiento de las arterias, que hay una mayor resistencia a la presión. Existen también otros tipos de hipertensión como la hipertensión arterial de bata blanca,
son aquellos pacientes que tienen presión arterial, elevación de la presión arterial durante la evaluación en el consultorio nada más. Y fuera de esta evaluación, fuera del consultorio, el paciente mantiene presiones arteriales normales. Esto quiere decir que solamente durante la evaluación de este paciente va a tener presiones sistólicas más de 140 y diastólicas mayores de 90 durante la evaluación en el consultorio. Es la llamada hipertensión de bata blanca. Y el paciente luego en su vida diaria tiene la presión arterial normal. Otro caso es la llamada hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión arterial enmascarada es aquel paciente que tiene la presión arterial normal durante la evaluación en el consultorio, pero que después en los controles ambulatorios de presión arterial el paciente mantiene cifras de hipertensión. Entonces, cuando lo evaluamos a este paciente, prácticamente tenemos que es un paciente con una presión arterial normal, y luego en su vida diaria el paciente tiene hipertensión, la llamada hipertensión enmascarada. Otro caso es la llamada hipertensión arterial resistente. Es aquel paciente que se encuentra en tratamiento de hipertensión arterial con 3 drogas a dosis completas más un diurético y mantiene cifras de presión arterial por encima de 140/90. Un paciente que se encuentra en tratamiento completo y tiene presiones arteriales por encima de 140/90. Es un caso especial que después también lo vamos a comentar. Entonces, los criterios de hipertensión arterial se van a basar en los criterios del examen en el consultorio cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90. Existe otro tipo de el llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este monitoreo ambulatorio de la presión arterial se realiza mediante un equipo especializado de tensiómetro electrónico que toma la presión durante la actividad diaria del paciente con intervalos entre 15 a 30 minutos durante todo el día. Y vemos nosotros el comportamiento de la presión arterial durante las actividades diarias del paciente. Entonces, esta hipertensión con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial nos va a dar otros valores. 4 horas de presión arterial. Cuando tenemos el promedio de 24 horas de presión arterial, hablamos que el paciente es hipertenso cuando tiene sistólicas por encima de 130 y diastólicas por encima de 80. Este monitoreo también durante la actividad diaria, el promedio de presiones, cuando el promedio de presiones es mayor de 135 y diastólicas mayores de 85, también hablamos de hipertensión. Durante la noche o durante el sueño, cuando el promedio de presiones es mayor, sistólicas mayores de 120 y diastólicas mayores de 70, hablamos de hipertensión. Y en promedio, cuando estas presiones son tomadas en 24 horas, tenemos que hablamos de este paciente es hipertenso cuando tiene presiones por encima de 135 de sistólica y diastólicas mayores de 85. Entonces, estas son las variaciones de la presión arterial durante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, son otras cifras que nosotros vamos a manejar cuando se haga este monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero las cifras de la presión tomadas en el consultorio van a ser siempre considerados por encima de 140 y 90 de diastólica. Tenemos que tener ciertas condiciones para la toma de la presión arterial. Así,
Para una adecuada toma de presión arterial tenemos que estar en una sala con una temperatura adecuada, que no haga mucho frío ni mucho calor, una sala bastante tranquila. Antes de la medida de la presión hay que evitar fumar, ingerir cafeína o hacer ejercicios 30 minutos antes, tener la vejiga vacía y permanecer en reposo relajado por 3 a 5 minutos. El paciente no debe hablar antes o durante la toma de las presiones arteriales. El paciente debe estar sentado con el brazo a la altura del corazón sobre una mesa. Los pies no deben estar cruzados y deben asentar firmemente sobre el piso. El equipo que se va a utilizar es un tensiómetro electrónico validado, o alguna alternativa puede ser un dispositivo validado aneroide o un esfigmomanómetro de mercurio. El manguito debe tener un tamaño adecuado de acuerdo a la circunferencia. Existen manguitos adecuados para cada uno de los brazos. Existen manguitos para recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adultos. Se debe se debe auscultar previamente para la toma de la presión arterial. Se deben tomar 3 medidas en cada visita, con 1 minuto de intervalo entre ellos, y hacer un cálculo de promedio sobre 2 medidas. Si la presión es mayor de 130/85 o menor de 130/85, no se necesitan nuevas medidas. La presión arterial debe ser tomada en 2 a 3 visitas en el consultorio. Si esta presión es mayor de 140/90, nosotros sí podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, tenemos que el paciente debe estar sentado cómodamente, no hablar durante o entre las medidas. El manguito debe cubrir el tamaño del brazo. Existen manguitos adecuados. El brazo debe descansar y apoyarse en un escritorio. Debe tomarse con un tensiómetro validado. Los pies deben asentar sobre el piso, ¿no? La sala debe ser con una temperatura confortable, no fumar, no ingerir café o ejercicio. La vejiga debe estar vacía. Un descanso de 3 a 5 minutos. Tomar 3 medidas con 1 minuto de intervalo y hacer un promedio de las últimas medidas. Entonces, si nosotros hacemos una medida de la presión arterial y encontramos que la presión arterial es menor de 130/85, consideramos que este paciente tiene una presión arterial normal y no necesita un control más que dentro de 3 años. Entonces, si un paciente tiene presión arterial normal, el próximo control debe ser en 3 años o en 1 año si es que tiene algunos factores de riesgo, ¿no? Obesidad, dislipidemia, diabetes, etc. Si la presión sistólica es de 130 y 159 y la diastólica entre 85 y 99, si es posible confirmar con una nueva toma de presión arterial y evaluar la posibilidad de que sea una hipertensión de bata blanca, y debe ser confirmada en 2 a 3 medidas en consultorio posteriores. Si el paciente tiene sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 100, consideramos que este paciente debe ser hipertenso y debe confirmarse este diagnóstico en los siguientes días o semanas de control. Si el paciente en esta toma
de presión arterial se le encuentra una presión sistólica mayor de 180 y una diastólica mayor de 100, el médico está autorizado a iniciar tratamiento antihipertensivo desde la primera cita. Entonces, si tenemos presiones sistólicas mayores de 180 y diastólicas mayores de 110, ya podemos iniciar tratamiento. Entonces, aquí vemos cómo podemos hacer en estos pacientes que necesitan un control de presión arterial y encontramos algunas presiones en las cuales tenemos que hacer controles de presión arterial posteriores. En estos casos se le solicita al paciente para que realice controles de presión en su domicilio y podemos hacer que el paciente registre esos controles de presión arterial y podamos nosotros tener un control de estos valores y considerar si el paciente es hipertenso o es normal. El monitoreo ambulatorio de presión arterial se realiza como una rutina mientras el paciente realiza sus actividades diarias. Las medidas de la presión son durante 24 horas con intervalos de 15 a 30 minutos y por lo menos tienen que sacarse un promedio de 20 tomas que están validadas. Entonces, como ya dijimos, si tenemos una presión mayor de 130 a 80 en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, esto nos indica que el paciente es hipertenso. O con presiones durante el día mayores de 135, 85 en promedio, también nos habla que el paciente es hipertenso. O presiones durante el sueño mayores de 120 con 70 milímetros de mercurio. Entonces, podemos hacer de estas dos maneras el diagnóstico de hipertensión arterial. La hipertensión arterial tiene algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Generalmente la mayor parte de pacientes no tienen síntomas. El 60% de todos los pacientes hipertensos ignoran que tienen hipertensión. Puede ser asintomática o tienen manifestaciones de cefalea, mareos, pueden tener palpitaciones, opresión precordial, edema pretibial, pero que muchas veces son inespecíficas. Por lo tanto, la lectura de la presión arterial es el único dato para diagnosticar hipertensión y es un parámetro de guía para el tratamiento. El paciente ya debe consultar cuando tiene varios años de transcurrido el proceso y pueden tener ya algún tipo de daño de órgano blanco. Hablamos de daño de órgano blanco en los vasos arteriales, en riñón, corazón, cerebro, retina, etc. Existen varios factores determinantes de la hipertensión arterial, ¿no? Hay un componente genético con una tendencia familiar a la hipertensión arterial. Generalmente existe una activación o sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde existen algunos casos donde hay una hipertensión dependiente de renina, donde predomina la vasoconstricción dada por la angiotensina. Y otra hipertensión dependiente de volumen, donde hay un aumento del predominio del volumen de líquido extracelular. También el sistema nervioso simpático influye mucho sobre el desarrollo de hipertensión arterial, sobre todo por incremento de la resistencia vascular periférica y por el gasto cardíaco. Recordemos la fórmula: presión es igual a flujo por resistencia. Si aumenta el flujo o aumenta la resistencia, la presión arterial va a aumentar. Y algunos factores liberados del endotelio, como las endotelinas, pueden influir en el desarrollo de hipertensión arterial. La insulina también, en algunos pacientes con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, se ha visto que la insulina es un factor que produce retención de agua y sodio y predispone a la hipertensión arterial.
como dijimos, el 5%, 5 a 10% de estos pacientes van a tener hipertensión arterial secundaria. Fundamentalmente, la causa más frecuente es la enfermedad parenquimal renal. Otras enfermedades con compromiso renal, como enfermedades del colágeno o vasculitis, la hipertensión renovascular, donde existe fibrosis o displasia fibromuscular en las arterias renales, endocrinológicas como el feocromocitoma, síndrome de Cohn, enfermedad de Cushing, uso de drogas como cocaína, anfetaminas, ciclosporinas, clonidina, fenilciclidina, coartación de aorta y preeclampsia, eclampsia. En todos los pacientes con hipertensión arterial o en los pacientes prehipertensos o que tienen algunos factores de riesgo, si el paciente tiene una presión normal, hay que hacer modificaciones en el estilo de vida o iniciar una terapia farmacológica. Si la presión arterial es normal, se debe mantener las modificaciones del estilo de vida que vamos a ver después, que son medidas no farmacológicas para el tratamiento, ¿no? Como control de peso, reducir la ingesta de sal, el ejercicio, etc. Si el paciente tiene un estado de prehipertensivo, también hay que modificar el estilo de vida, hacer la terapia no farmacológica y el paciente no necesita ninguna droga. Si tiene hipertensión grado 1, se puede iniciar tratamiento con fundamentalmente un YECA asociado a un ARA2, antagonista de los receptores de angiotensina, más un bloqueador de los canales del calcio. Anteriormente se decía iniciar con un diurético, pero actualmente se debe iniciar con un YECA más un antagonista de los canales del calcio, y esto va a controlar el 40 a 70% de los casos. Un fármaco adicional se va a poner en aquellos pacientes que no controlan la presión arterial. En la hipertensión grado 2 también se inicia con un YECA más un antagonista o un calcio antagonista, un YECA o un antagonista de los receptores de angiotensina, más un bloqueador de los canales del calcio asociado a un diurético, que puede ser una tiazida. En estos casos, si no se controla con estas drogas, un YECA o un ARA2 más un calcio antagonista más un diurético, se puede agregar espironolactona. En algunos casos hay que individualizar la terapia, ¿no? En aquellos pacientes con infarto o cardiopatía coronaria se puede agregar beta bloqueadores, o en algunos pacientes con accidente cerebrovascular también se puede agregar calcio antagonistas. Además de esta terapia, los pacientes deben tener la terapia para otras enfermedades concomitantes, ¿no? Si tienen ACV o tienen insuficiencia coronaria, se puede dar antiagregantes, o si tienen dislipidemia, también se debe controlar los lípidos. Entonces acá tenemos las medidas no farmacológicas para el control de la presión arterial, ¿no? Tenemos reducción de la ingesta de sal, hacer una dieta saludable, ¿no? Generalmente la dieta DASH que se recomienda, tomar bebidas saludables, no moderado consumo de café, té negro o té verde y otras bebidas que también deben ser ingeridas en cantidades moderadas. Moderar el consumo de alcohol. Se puede ingerir 1 o 2 vasos de vino o de cerveza
o de whisky por día. Entonces hay que reducir la ingesta a una moderada consumo de bebidas alcohólicas en hombres y en mujeres. Reducir el peso, ¿no? Mantener su peso y hacer un control del índice de masa corporal para disminuir el peso, dejar de fumar, hacer una actividad física regular, por lo menos por 30 minutos diarios por 5 a 7 días a la semana, ¿no? Puede ser ejercicio aeróbico, caminar, correr, bicicleta, yoga, natación, etc. Entonces, reducir el estrés, la meditación trascendental es recomendada a veces, incrementar algunas comidas complementarias que puede ser, que son variadas también, están acá recomendadas, no exponerse a la polución y a temperaturas muy frías, ¿no? Entonces, son estas recomendaciones sobre modificaciones en el estilo de vida. Entonces, acá para repetir, un ejercicio aeróbico, ya sabemos, 5 a 7 días a la semana, 30 minutos por día, consumo moderado de alcohol, bajar de peso, dejar de fumar, alimentos ricos en potasio, en calcio, vitamina D y pobres en sodio. La dieta hiposódica que se recomienda es bastante importante porque la sal contribuye mucho a la presencia de hipertensión. La dieta debe ser una dieta con 2 gramos de sodio al día, y eso quiere decir que es una dieta con 2 gramos de sodio al día, es una dieta que no contiene ningún agregado de sal a la comida. Los cambios en el estilo de vida disminuyen la presión en un grado comparable al observado con un solo medicamento antihipertensivo. Potencia la respuesta al tratamiento cuando se combinan ambas medidas. Aquí tenemos como el incremento de la dieta en calcio y el incremento de la ingesta de vitamina D durante la dieta hace que el riesgo relativo de hipertensión se reduzca. Mientras más consumo de calcio y más consumo de vitamina D tenemos, el riesgo de desarrollar hipertensión es menor que cuando existen menor ingesta de calcio y vitamina D. Entonces está claramente establecida esa relación. La contracción y relajación vascular, la resistencia periférica, influye mucho sobre el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, así el incremento de angiotensina 2 y la actividad sobre los receptores AT1 aumentan la contracción muscular, las prostaglandinas H2 también, y la endotelina también, por modificaciones a través del calcio, aumentan la contracción. Cuando este balance de contracción-relajación se rompe, a predominio de la contracción aparece la hipertensión. Estos factores relajantes también, el óxido nítrico, las prostaglandinas, algunas endotelinas, también sirven para relajar la musculatura. Entonces la rotura de este equilibrio hace que se promueva la hipertensión arterial. Cuando hablamos de terapia farmacológica, vamos a ver que existen algunos blancos farmacológicos donde podemos actuar con nuestras medidas terapéuticas para la hipertensión arterial. Así podemos ver cómo la espironolactona antagoniza los efectos de la aldosterona sobre el riñón para retener sodio y agua, y por eso tiene un efecto antihipertensivo.
También los beta bloqueadores actúan a nivel renal, disminuyendo la reabsorción de sodio y agua, favoreciendo la excreción de sodio y agua, como los diuréticos también actúan a nivel renal para promover la eliminación de sodio y agua. Los beta bloqueadores también tienen un efecto sobre los receptores beta 1 cardíacos para modular la actividad del corazón y disminuir la presión arterial. Algunas drogas como losartán, antagonistas de los receptores de angiotensina, actúan sobre la angiotensina 2, ocupando los receptores y disminuyendo la presión arterial. Los alfa bloqueadores o calcio antagonistas tienen acción directa sobre la vasculatura, produciendo vasodilatación. Algunos autacoides, como el óxido nítrico, la endotelina 1, también tienen acción sobre vasodilatadora directa, disminuyendo la resistencia periférica y disminuyendo la presión arterial. Hay antagonistas de la renina que evitan la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1 y por ello disminuir la angiotensina 2 y sus efectos hipertensivos. Los inhibidores de la ECA o antagonistas de la enzima convertidora de angiotensina también evitan la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y existen algunas drogas que son mucho más antiguas que tienen acción a nivel del sistema nervioso central, como monoxidina, clonidina, metildopa, y los bloqueadores ganglionares que también tienen efectos antihipertensivos. Entonces, estos son nuestros blancos farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Fármacos útiles en el tratamiento de la hipertensión arterial tenemos los diuréticos tipo tiacídicos, como hidroclorotiazida, clortalidona, y tenemos también espironolactona, que es importante para el tratamiento de hipertensión arterial. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, ramipril, que son captopril fundamentalmente una droga de acción rápida. No necesita un pasaje hepático para actuar. Enalapril y ramipril sí necesitan un pasaje hepático. Antagonistas de receptores de angiotensina, losartán, candesartán, valsartán, irbesartán. Existe una gran variedad ahora de este grupo. Bloqueadores de los canales del calcio, tipo nifedipino, amlodipino. Y los no dihidropiridínicos, también tenemos diltiazem y verapamilo. Inhibidores del sistema nervioso simpático de acción central, antiadrenérgicos alfa-prazosino, antiadrenérgicos beta-metoprolol o beta-bloqueadores, inhibidores del tono simpático central, metildopa, clonidina. Estas drogas ya están un poco descontinuadas, como clonidina. Metildopa aún es importante su uso para el tratamiento de la hipertensión del embarazo. Vasodilatadores directos arteriales, hidralazina, nitrocruciato de sodio. El tratamiento antihipertensivo, nuestra meta es disminuir 20 milímetros de mercurio la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio la presión diastólica. Esto debido a que el aumento de estas presiones arteriales sobre lo normal incrementan al doble el riesgo de sufrir complicaciones de órgano blanco. Entonces, nuestro tratamiento, nuestra meta debe ser reducir por lo menos 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 milímetros la diastólica. Se debe reducir la presión arterial a menos de 140/90. En pacientes ancianos, nuestra meta va a ser mayores de 75 años, menos de 140/90, pero no menos de 120/70. Entonces, no debe bajarse
por menos de 120/70, porque también la autorregulación cerebral va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y puede producir problemas isquémicos en los ancianos. Un tratamiento antihipertensivo adecuado reduce el accidente vascular cerebral entre 35 a 40%, el infarto 20 a 25% y la insuficiencia cardíaca más del 50%. Entonces, aquí vemos cómo, establecido el diagnóstico de hipertensión, nosotros tenemos que iniciar nuestros terapia no farmacológica, cambios en el estilo de vida. Si el paciente tiene una hipertensión grado 1 con presiones sistólicas entre 140 a 159 y diastólicas entre 90 a 99, y iniciar, y es un paciente con estas presiones, se debe iniciar tratamiento con droga si el paciente tiene alto riesgo, como paciente con enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o problemas de complicaciones de la diabetes. Vamos a mantener una presión y controlar al paciente con droga por lo menos 3 a 6 meses. Entonces el paciente debe continuar con 3 a 6 meses de tratamiento, y si el paciente tiene alguna complicación o una enfermedad concomitante o factores de riesgo, debe realizarse controles dentro de 3 a 6 meses hasta controlar la presión arterial. Si el paciente tiene hipertensión grado 2 con presiones sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 100, debe iniciar tratamiento con droga en forma inmediata. Entonces, así nuestra meta para el tratamiento de la hipertensión arterial va a ser reducir la presión 20 milímetros la sistólica, 10 milímetros la diastólica, y llegar a una presión sistólica de 100 menor a 140/90. Si el paciente es menor de 65 años, puede llegarse a una presión de 180. Si el paciente es mayor de 65 años, la presión debe ser menos de 140/90. Entonces, ¿qué drogas vamos a administrar en este paciente, ¿no? Idealmente se debe dar una droga única combinada, porque hay que buscar la mayor comodidad del paciente para que tenga mayor aceptación al tratamiento y mayor adherencia al tratamiento. Entonces, idealmente lo que se debe buscar es una terapia única con una sola droga. Pero el paso 1 del tratamiento debe ser combinación de dos drogas. Una es un ARA2 o un YECA más un calcio antagonista no dihidropiridínico. El paso 2 es dar dosis total de un ARA2 o YECA más una dosis total de un calcio antagonista. Y el paso 3, si el paciente no controla, es una combinación triple, ¿no? Un ARA2 o YECA más un calcio antagonista más un diurético. Y en el paso 4 se hace una triple combinación, y si no controla con antagonistas de los receptores de angiotensina, YECA o YECA más calcio antagonista más diurético, se agrega espironolactona entre 12.5 a 50 miligramos por día. Entonces esa va a ser nuestra meta terapéutica para el tratamiento de los pacientes. Acá tenemos algunos casos de hipertensión arterial secundaria.
donde vemos cómo puede haber síntomas sugerentes de que este paciente tiene hipertensión secundaria. Así vamos a ver si hay historia de enfermedad renal, si hay síntomas de hipocalemia con debilidad muscular, hay que sospechar aldosteronismo, y así estenosis de la arteria renal cuando hay soplos abdominales, feocromocitoma cuando hay palpitaciones, sudoración, palidez, hipertensión lábil, Cushing cuando hay obesidad central, estrías, etcétera, coartación de aorta cuando hay disminución de los pulsos femorales, cuando hay apnea del sueño, también algunos signos que nos hace sospechar enfermedad tiroidea, también la palpación de la tiroides, qué estudios podemos hacer para este tipo de pacientes y algunos exámenes auxiliares para el diagnóstico más certero de esta enfermedad. Entonces cada uno de estos problemas tiene que ser estudiado de acuerdo a estas directivas, que después las pueden leer con más calma. Entonces, así vemos que una vez hecho el diagnóstico, nuestra meta terapéutica va a ser el llegar a control de presión arterial menos de 140/90. Entonces acá vemos cómo una vez hecho el diagnóstico de hipertensión arterial vamos a hacer la evaluación, ¿no? Física, test de laboratorio, lípidos, examen de orina, electrocardiograma, algunos diagnósticos diferenciales y el tratamiento, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cambios en el estilo de vida, si es que hay hipertensión grado 1, si es que hay hipertensión grado 2 y si es que no se controla la hipertensión arterial. Nuestra meta, tener presiones menores de 140/90, el monitoreo y control de la presión en 3 meses y el paciente debe ser referido a un centro de mayor complejidad si es que hay complicaciones de órgano blanco o no se controla o existe hipertensión resistente. Entonces vamos a hablar un poco sobre los diuréticos antihipertensivos, clortalidona, hidroclorotiazida, los tiazídicos. Su función es inhibir el transportador de sodio y cloro a nivel del túbulo distal, disminuyen la reabsorción y aumentan la excreción de sodio y cloro. Tienen un efecto natriurético moderado y sostenido y es útil como antihipertensivo por disminuir el líquido intersticial y plasmático, disminuyen el retorno venoso, el gasto cardíaco, la presión arterial en estos pacientes. Efectos adversos farmacológicos con los diuréticos pueden producir hiponatremia. Entonces, en los pacientes debe hacerse controles de sodio. Pueden producir también hipocalemia, por lo que también se recomienda controles de potasio para el tratamiento. En algunos casos incrementan la glucosa y producen aumento del ácido úrico. Entonces hay que tener precaución en pacientes diabéticos y en pacientes gotosos. Puedes desencadenar ataques de gota. Con dosis mayores de 12.5 miligramos se consigue una buena diuresis y un efecto antihipertensivo. La duración de la acción clortalidona tiene una vida media de 47 horas. Hidroclorotiazida tiene una vida media hasta 24 horas. Entonces se puede utilizar una sola vez al día. Vienen tabletas de 25 y 50 miligramos. La dosis inicial es de 12.5 miligramos hasta 50 miligramos por día.
el efecto, vemos, disminuye la retención de sodio-agua, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye también la resistencia periférica, por lo que tiene efecto de disminuir la presión arterial. Otro diurético que también les mencioné es la espironolactona. Vienen tabletas de 25 miligramos o tabletas de 100 miligramos. Es un inhibidor de la aldosterona y tiene también un efecto antihipertensivo. Espironolactona tiene un efecto también de retener potasio. Es por ello que se debe administrar con precaución en pacientes que tienen depuración de creatinina menor de 45 mililitros por minuto o pacientes con potasio mayor de 4.5. Entonces hay que tener precaución cuando se usa espironolactona en estos pacientes. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona bloquean la formación de la angiotensina, que es uno de los vasoconstrictores más potentes del sistema. Disminuyen la angiotensina 2, disminuyen el tono simpático, disminuyen la secreción de aldosterona también, aumentan la bradiquinina, tienen un efecto vasodilatador, retención de sodio y agua, disminuyen la resistencia periférica. Así vemos acá como los inhibidores de la ECA o la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, ramipril, por ejemplo, inhiben la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 y disminuyen los efectos de la angiotensina 2. Entonces, por eso disminuyen los efectos, los niveles circulantes de angiotensina 2, disminuyen la angiotensina 2, como se muestra, y tienen una disminución, un efecto de disminuir la actividad simpática, aumentan la vasodilatación de la musculatura lisa vascular, también disminuyen la producción de aldosterona y aumentan los niveles de bradiquinina y disminuyen la retención de sodio y agua. Esto hace que haya una disminución de la precarga y de la postcarga y en algunos casos incrementan el gasto cardíaco por ese efecto de disminuir la postcarga. Tienen un efecto también favorable en los casos de insuficiencia cardíaca. También hay que recordar que captopril es un protector cardíaco y renal. Se ha visto que los pacientes que usan inhibidores de la ECA tienen una vida, viven más, tienen una mayor sobrevida. Captopril viene en tabletas de 25 y 50 miligramos. La dosis máxima de captopril es hasta 150 miligramos a 200 miligramos por día. Tiene una acción rápida porque no necesita un pasaje hepático para su inicio de acción. El inicio de acción es en 30 minutos aproximadamente y la duración de acción es entre 6 a 8 horas. Entonces es útil para el tratamiento de la hipertensión y tiene un efecto nefroprotector y protector cardíaco. Se dice que todo diabético debe tener un YECA en su tratamiento porque la nefroprotección colabora para el tratamiento de los pacientes diabéticos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen reacciones adversas farmacológicas muy importantes. Se ha visto que disminuye la presión arterial aún en personas normotensas. Puede producir hipotensión con riesgo de síncope con la primera dosis. Tiene un efecto rápido, como les dije, no necesita pasaje hepático. Retienen potasio, por lo que pueden producir hiperpotasemia. Hay que supervisar los niveles de potasio en pacientes con tratamiento de YECAS.
es fetotóxico. Se ha visto que los pacientes gestantes que tomaron yecas, se incrementó la posibilidad de muerte fetal intrauterina. Entonces, por eso está totalmente contraindicado en pacientes embarazadas. La tos seca con hipersensibilidad es muy frecuente y el ardor de garganta es alrededor de 5 a 35% de los casos. Está contraindicado en algunos pacientes con insuficiencia renal porque puede agravar y desencadenar la falla renal. Uno de los efectos más importantes es el edema angioneurótico. Cuando tengan paciente con edema angioneurótico o angioedema por inflamación de la dermis y del tejido subcutáneo y submucoso, hay que sospechar si el paciente toma un YECA. Entonces así tenemos que los principales efectos indeseables: tos seca, que muchas veces es persistente y motiva la suspensión del tratamiento. Algunos pacientes no toleran esa tos, que es muy molestosa y hace que sea necesario suspender el tratamiento. La hipercalemia también, dosar siempre potasio en los pacientes que reciben yecas. Rash cutáneo algunas veces, hipotensión y en algunos casos fiebre, ¿no?, que puede ser secundaria al uso de yecas. La tos inducida por yecas es bastante frecuente, como les dije. Probablemente está relacionada al incremento de bradiquinina y la sustancia P. Estos agentes son degradados generalmente por la enzima convertida de angiotensina y al inhibirse se acumulan en el tracto respiratorio superior. También la bradiquinina puede estimular la producción de prostaglandinas. El otro grupo son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2. Aquí existen un gran grupo de drogas como losartán, candesartán, telmisartán. Son antagonistas selectivos de los receptores AT1 y antagonizan las acciones periféricas de la angiotensina 2. Reducen la resistencia periférica, también reducen la hipertrofia cardíaca y pueden tener todos los beneficios de los yecas. Se administran por vía oral. Los primeros ARA2 fueron losartán. Tiene una duración de acción de más o menos 8 horas. El inicio de acción es lento porque requiere un pasaje hepático para iniciar su acción. Entonces, cuando iniciemos el tratamiento con losartán hay que tener esa precaución, que el paciente va a tener efectos a partir de las 48 horas de iniciada la droga. La dosis de losartán es entre 50 hasta 150 miligramos por día. Los nuevos ARA2, candesartán, telmisartán, valsartán, irbesartán, todos los sartanes tienen una duración de acción de 24 horas aproximadamente. Entonces, lo bueno de estas drogas es que se administran por vía oral y tienen una dosis única diaria. Entonces, eso permite una mayor adherencia al tratamiento. Tienen administración oral, una dosis única diaria y tienen muy pocos efectos indeseables, ¿no? Algunas veces cefalea o mareo, que es muy esporádico y de corta duración. También, igual que los yecas, están contraindicados durante el embarazo y hay que tener cierta precaución al manejar maquinarias por el mareo que puede presentar el paciente. Entonces son medicamentos de muy buen efecto y se administran una sola vez al día. Los antagonistas de los receptores de angiotensina pueden tener los mismos
beneficios de los YECA, ¿no? Los YECAs actúan sobre la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 y los ARA2 actúan sobre los receptores AT1, evitando los efectos de la angiotensina 2. Estos efectos que se evitan son el crecimiento vascular que produce hiperplasia e hipertrofia, inhibiéndolo, inhiben la vasoconstricción de la angiotensina 2, inhiben también la retención de sal y la reabsorción de sodio. Entonces, los efectos de los ARA2 son bastante importantes a este nivel. Los bloqueadores de los canales del calcio también son unas drogas de bastante utilidad. Las primeras drogas que se presentaron fue nifedipina, de acción corta, tiene 8 horas de duración de acción, y las últimas drogas, amlodipino, que tiene una duración de hasta 24 horas. Entonces, también estos calcio antagonistas nuevos que duran 24 horas tienen un mejor efecto terapéutico. Los bloqueadores de los canales del calcio, tenemos nifedipino, que ya les mencioné, tabletas de 10 miligramos, se da cada 8 horas. Amlodipino, tabletas de 10 miligramos, se da cada 24 horas. Tenemos diltiazem y verapamilo, son drogas no dihidropiridínicas. Diltiazem 60 miligramos, se da cada 8 horas. Verapamilo de 80 miligramos se da cada 8 a 12 horas. Bloquean los canales lentos L en el corazón y músculo liso, en las arterias coronarias y en los vasos periféricos. Tienen una vasodilatación directa, disminuyen la presión sistólica, diastólica y la presión media. También tienen un buen efecto antihipertensivo. Algunos efectos adversos son el estreñimiento, pueden producir edema pretibial, bochorno, algunas veces mareo, cefalea, como efectos indeseables. Son beneficiosos en aquellos pacientes con asma o diabetes, enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica. Se administran por vía oral y existen también algunas nifedipinas con formulaciones de liberación prolongada de 30 o 60 miligramos, que pueden durar hasta 24 horas también. Los efectos adversos farmacológicos de los calcio antagonistas, dispepsia, malestar abdominal, dolor muscular, fatiga. Hay que tener precaución con verapamilo en pacientes con enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva, porque tiene un efecto bradicardizante y disminuye la contractibilidad. Tiene un efecto inotrópico negativo, produce bradicardia. Algunos otros efectos indeseables: constipación, el vértigo, mareo, cefalea, fatiga, edema pretibial. Hay que recordar el edema en los calcio antagonistas porque puede ser causa de suspensión de la droga. Hipotensión arterial también en algunos casos. Los inhibidores del sistema nervioso simpático, tenemos antiadrenérgicos alfa como prazosina, antiadrenérgicos beta bloqueadores, metoprolol, inhibidores del tomo simpático de acción central como metildopiclonidina. Estas drogas, como les dije, ya casi no se usan, prazosina ni clonidina. Beta bloqueadores, existe una gran variedad, todavía se usan: metoprolol, bisoprolol, atenolol, propranolol, son de frecuente uso, y metildopa quizás está restringido a la hipertensión gestacional.
hipertensos embarazadas pueden tener beneficio con el tratamiento con metildopa. Brazosina tiene efecto a nivel de acción, a nivel central. Pueden ser útiles en urgencias hipertensivas, como les dije, casi ya no hay en el mercado. Producen hipotensión postural, síncope, vértigo, palpitaciones, taquicardia. Los beta bloqueadores o antiadrenérgicos beta 1, atenolol o metoprolol selectivos tienen un efecto sobre los receptores beta 1 del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y el gasto cardíaco. También inhiben la liberación de renina, antagonizan los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular. Su administración oral tiene un efecto de primer paso. Se tiene que tener un pasaje hepático para empezar a actuar, por lo que tiene una latencia de varios días para el inicio de acción. Demoran 24 o 48 horas en iniciar su efecto. Es de elección en pacientes menores de 60 años con hipertensión no complicada. Puede darse en pacientes a cualquier edad con insuficiencia coronaria o infarto de miocardio, y es un agente adicional para casos de hipertensión no controlada. Entonces los beta bloqueadores y disminuyen la activación de los adrenoreceptores en el corazón, o sea, bloquean los receptores beta 1 en el corazón, por lo que disminuyen el gasto cardíaco y disminuyen la presión arterial. También al disminuir la renina, disminuyen la formación de angiotensina 2 y disminuyen la resistencia periférica, con lo que disminuyen la presión arterial. Tienen un efecto también sobre la aldosterona, disminuyen los efectos de aldosterona, de retención de sodio y agua, por lo que disminuyen el volumen sanguíneo y disminuyen el gasto cardíaco, lo que disminuye la presión arterial. Entonces tiene un efecto bastante importante sobre la hemodinamia del paciente. Las reacciones adversas farmacológicas de los beta bloqueadores producen bradicardia, tienen un efecto inotrópico negativo, disminuyen la HDL, aumentan los triglicéridos. Hay que tener precaución cuando se suspende o se interrumpe el tratamiento con beta bloqueadores, porque la interrupción abrupta puede provocar una crisis hipertensiva o una reacción hipertensiva. Entonces hay que retirar progresivamente y lentamente el tratamiento. El propranolol es un antagonista no selectivo, o sea, tiene efectos sobre los receptores beta 1 y beta 2, pero también tiene un efecto antihipertensivo. Se utiliza también, además de la hipertensión, en el temblor esencial, en el hipertiroidismo. Está contraindicado en el asma, porque al antagonizar los receptores beta 2 bronquiales pueden producir broncoconstricción. Están contraindicados en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la enfermedad vascular periférica, porque pueden producir cierto grado de vasoconstricción. Los beta bloqueadores pueden producir hipotensión, bradicardia, fatiga, producen cansancio fácil por su efecto bradicardizante, en algunos casos insomnio y disfunción sexual también en los pacientes con disminución de la libido. Entonces hay que tener esa precaución. Los inhibidores del tono simpático de acción central, clonidina y metildopa, son agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2 neuronales que generan la actividad simpática. Como estos receptores son inhibidores, su activación disminuye la actividad neuronal, de lo que resulta en una reducción de la presión arterial y de la función cardíaca. Entonces, clonidina es un alfa
2 agonistas de acción central oral. Pueden producir hipotensión por disminuir la actividad del sistema nervioso simpático. Son útiles en hipertensión moderada resistente a otros fármacos con daño renal. Metildopa actúa mediante su metabolito, la metilnoradrenalina. Ninguno es un antihipertensivo de primera línea por sus efectos indeseables, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Pueden producir somnolencia, decaimiento, sequedad de boca, hipertensión de rebote al suspender el tratamiento, sobre todo con clonidina, y formación de anticuerpos antieritrocitos y anemia hemolítica con metildopa. Es la única indicación de metildopa, ya saben, en la hipertensión gestacional. Existen vasodilatadores directos como hidralazina y nitroprusiato de sodio. Son drogas que se utilizan por vía endovenosa y tienen utilidad en las emergencias hipertensivas. Así, nitroprusiato de sodio es un profármaco que se transforma en óxido nítrico, estimula la guanidilciclasa y produce GMP cíclico en el músculo lisovascular. Tiene un efecto vasodilatador arterial y venoso. Es útil en urgencias y emergencias hipertensivas. Es necesaria una infusión continua para mantener su efecto. Esta droga se administra por vía endovenosa, tiene un inicio de acción bastante rápido, en 5 minutos, y al suspender la droga también se elimina rápidamente y desaparece su efecto antihipertensivo en forma rápida, dura alrededor de 5 a 10 minutos. Reacciones adversas, puede producir taquicardia refleja, hipotensión por sobredosis, porque como saben tiene un efecto rápido, y también lo bueno es que el efecto se suspende o desaparece rápidamente al suspender la droga. No se administra por vía oral, se hidroliza a cianuro. El metabolito del nitroprusiato de sodio se hidroliza a cianuro y forma cianuro, que es tóxico. Es por ello que el nitroprusiato de sodio no se puede dar por periodos máximos de 24 horas. Esta toxicidad por cianuro se trata con hidroxicobalamina, vitamina B12, la cual se convierte en cianocobalamina y inhibe el efecto del cianuro. Cuando tenemos un paciente hipertenso, hay que tomar en cuenta que el paciente tiene otras enfermedades. No solo el paciente es hipertenso, 30 a 40% de todos los pacientes hipertensos tienen una enfermedad asociada como cardiopatía coronaria, angina de pecho, diabetes, dislipidemia, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, falla renal, bronquitis crónica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Entonces, todos estos pacientes pueden tener otros padecimientos que hacen que tengamos que individualizar la terapia, puesto que las drogas pueden ser beneficiosas para uno o para otro padecimiento. Entonces, así los pacientes con diabetes se van a beneficiar con YECAS o con ARA2, y también con bloqueadores de los canales del calcio. Si el paciente tiene accidente cerebrovascular, puede beneficiarse con YECAS o con antagonistas, bloqueadores de los canales del calcio. Se deben dar drogas antiagregantes o mejorar la glicemia también en estos pacientes concomitantemente. Y si el paciente tiene angina de pecho, los beta bloqueadores o los bloqueadores de los canales del calcio también pueden ser útiles. Si tienen insuficiencia cardíaca, el uso de diuréticos es beneficioso. No dar beta bloqueadores en casos de insuficiencia cardíaca del tipo no selectivo, pero sí se puede utilizar bloqueadores beta selectivos.
inhibidores de la ECA, captopril, enalapril, se ha visto que mejoran el gasto cardíaco, entonces pueden ser útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca. Antagonistas de los receptores de angiotensina también pueden mejorar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha visto que sacubitril, valsartán, últimamente está demostrado que es útil en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces se asocia un antagonista de los antagonistas de los receptores de angiotensina con un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Paciente con infarto al miocardio se beneficia con beta bloqueadores y YECAs. Sabemos que los YECAs previenen la remodelación miocárdica. Pacientes con enfermedad renal crónica, antagonistas de los receptores de angiotensina, pueden ser útiles los calcioantagonistas. Los YECAs pueden producir a veces, precipitar una insuficiencia renal. Hay que tener precaución en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, esta es una tendencia de la prescripción de fármacos antihipertensivos. Ya vemos que las drogas de acción central, alfa bloqueadores, se usan menos. Los antagonistas de los receptores de angiotensina se usan cada vez más. Los beta bloqueadores también se mantienen. Los diuréticos tiacídicos y espironolactona también. Los YECAs también tienen una buena utilidad y los calcioantagonistas también. Entonces ya estos grupos de drogas pues, cada vez se usan menos. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, tenemos que hacer diferencia en lo que es emergencias hipertensivas y urgencias hipertensivas. Emergencia hipertensiva es un incremento de la presión arterial, generalmente sistólicas mayores de 180 y diastólicas mayores de 110 milímetros de mercurio, con presencia de daño de órgano blanco. Entonces, es una hipertensión arterial severa, con sistólicas mayores de 180, diastólicas mayor de 110, con presencia de daño de órgano blanco. ¿Cuándo hablamos de daño de órgano blanco? Cuando hablamos de encefalopatía hipertensiva, aneurisma disecante de la aorta, insuficiencia ventricular izquierda aguda con edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, eclampsia, insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática, etc. Entonces, en estos casos de emergencias hipertensivas tenemos que dar tratamiento inmediato y reducir la presión en 1 a 2 horas. Entonces, la presión arterial debe ser controlada en 1 a 2 horas. Nuestra presión objetivo es disminuir 20% la presión sistólica y llegar a una presión de 140-90 por lo menos. Entonces hay que reducir 20% la presión sistólica para llegar a una presión de 140-90. Las drogas para el tratamiento de la crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva es nitroprusato de sodio endovenoso, nitroprusato de sodio, nitroglicerina también. Nitroglicerina cuando se trata de fundamentalmente falla ventricular izquierda o infarto agudo de miocardio. Entonces es importante. También se puede utilizar nicardipina o labetalol endovenosos. Al momento no tenemos nicardipina ni labetalol en nuestros medios. Podemos conseguir nitroprusato de sodio o nitroglicerina, que son drogas endovenosas para el tratamiento de emergencias hipertensivas. Urgencia hipertensiva es
incremento de la presión arterial mayor de 160 la sistólica o 100 la diastólica por encima, pero sin compromiso de órgano blanco. Entonces no hay compromiso de órgano blanco, tenemos hipertensión estadio 2 o más sin compromiso de órgano blanco, y el tratamiento de la urgencia hipertensiva va a ser con drogas por vía oral, como drogas de acción rápida como captopril o nifedipino de acción corta. Captopril de 25 miligramos o nifedipino de 10 miligramos se administra por vía oral, y el control de la presión arterial debe ser hecho en 1 a 7 días. Entonces, el control de la presión arterial es en 1 a 7 días. Entonces, emergencia hipertensiva, control de la presión arterial en 1 hora. Urgencia hipertensiva, control de la presión arterial en 7 días. 1 a 7 días. Emergencia hipertensiva, drogas por vía endovenoso. Urgencia hipertensiva, drogas por vía oral. Entonces, ya sabemos el control de presión arterial. Vamos a minimizar las complicaciones con el tratamiento de la hipertensión arterial, aterosclerosis, la isquemia cerebral, infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la retinopatía hipertensiva, con nuestro tratamiento de la hipertensión arterial. Para complementar, vamos a dar algunas pautas de cómo medir la presión arterial. Nuevamente vamos a repetir algunos tips sobre medición de la presión arterial. Se ha estandarizado, ¿no? El instrumento es el esfigmomanómetro de mercurio, o puede ser un tensiómetro digital o un tensiómetro aneroide, que estén validados, o sea, que estén bien calibrados. El instrumento relacionado fue pues el instrumento el esfigmomanómetro mercurio, pero recientemente ya hay serias restricciones al uso de mercurio en instrumental médico, y hay muchos países que prohíben el uso de mercurio en cualquier instrumental. Todavía en nuestro medio se usan estos manómetros de mercurio o también termómetros de mercurio, ¿no? Que ya en muchos países ya están totalmente prohibidos, aquí todavía. Entonces nuestro manómetro de mercurio tiene una zona del manómetro, el manguito, los tubos de conexión y la pera de insuflación. El manguito constituido por una bolsa de tela, dentro del cual hay una cámara de goma inflable. La pera de goma sirve para bombear el aire hacia la cámara. El manómetro nos señala la cantidad de presión ejercida por la cámara de goma sobre el brazo y sobre la arteria que está debajo, mediante el desplazamiento del mercurio por un tubo de mercurio limpio. Los números deben estar bien marcados, entonces se insufla y se desplaza el mercurio a través de la columna del manómetro. Tiene algunas zonas para marcar el inicio de la toma de presión. Hay un depósito de mercurio y el mercurio asciende por el tubo de vidrio del manómetro. El manómetro está graficado cada 10 milímetros, y cada marca es de 2 milímetros de mercurio. El nivel del mercurio debe estar señalando el punto del cero, ¿no? El tubo debe estar limpio, el mercurio debe caer con facilidad y la columna en forma vertical a nivel de los ojos. Entonces, el estetoscopio común y corriente es utilizado para escuchar los ruidos de la presión arterial. Está constituido por una cápsula de resonancia,
aparatos auriculares, los tubos de conexión. Los tubos no deben tener un largo más de 30 centímetros porque pueden distorsionar los sonidos. Entonces, por la medida de este tubo, desde los auriculares hasta la campana o diafragma, tienen que tener 30 centímetros para tener una auscultación adecuada. La campana tiene dos posiciones, ya saben, una es plana y otra es cóncava. La posición de la cápsula debe ser hacia el lado plano o no ponerlo hacia el lado cóncavo porque es para auscultación cardíaca. La posición correcta de los auriculares, el conducto auditivo va hacia adelante, entonces los auriculares deben ir de atrás hacia adelante para tener una buena auscultación. Los esfigmomanómetros aneroides se descalibran con facilidad, pero si está bien calibrado también se puede utilizar. Existen tipos de manguito para cada paciente. Existen manguitos del adulto, preescolares, escolares, lactantes, recién nacidos, y el manguito debe tener una medida que cubra 2/3 de la longitud del brazo del paciente y también debe cubrir 2/3 de la circunferencia del paciente, de la circunferencia del brazo. Entonces se puede medir el brazo del paciente. Generalmente una persona puede tener un perímetro mayor de 33 centímetros cuando hay personas obesas. Entonces es necesario a veces medir el manguito. Cuando la persona es muy obesa y tiene un brazo con más de 33 centímetros de diámetro, mejor es tomar la presión arterial en la muñeca, donde también se pueden auscultar los ruidos a nivel de la arteria radial. Entonces también ahí podemos hacer la medición de la presión. Como sabemos, la persona debe estar con el brazo descubierto, el brazo cómodamente apoyado en la mesa a la altura del corazón. El manómetro debe estar a la altura de la vista del examinador y de la aurícula derecha del examinado, más o menos a la altura del corazón del examinado. Se ubica la arteria braquial por palpación en el lado interno del pliegue del codo. Entonces buscamos la arteria braquial, la palpamos, se envuelve el manguito alrededor del brazo ajustado y firme. Su borde inferior debe quedar a 2.5 centímetros o 2 traveses de dedo sobre el pliegue del codo. Aquí tenemos el pliegue del codo, hay un espacio libre, 2 traveses de dedo o 2.5 centímetros por encima del pliegue del codo. Se ubica la arteria radial por palpación, se determina el nivel máximo de insuflación, insuflando hasta constatar que el nivel de presión en que deja de palparse el pulso radial y se suma 30 milímetros de mercurio por encima. Entonces, mientras se palpa, se va insuflando la pera de goma hasta que desaparece el pulso. Ese es el nivel máximo de insuflación y se le suma 30 milímetros por encima. Esperas 30 segundos antes de volver a hacer una nueva insuflación. Para hacer una nueva insuflación hay que desinsuflar completamente el manguito. Se coloca el estetoscopio sobre la arteria braquial. Se aplica el estetoscopio con una presión suave, asegurando que contacte la piel en todo momento, porque una presión excesiva puede distorsionar los sonidos. Se infla el manguito en forma rápida y continua hasta el máximo de insuflación, determinado por la presión palpatoria. Entonces, cuando ya palpamos, sabemos cuál es el máximo de insuflación, donde se comprime totalmente la arteria y desaparece el pulso. A ese punto se le suma 30 mililitros y se empieza a desinsuflar, liberando la cámara a una velocidad de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo.
Entonces se desinsufla lentamente y vamos a obtener las presiones arterial sistólica y diastólica. En algunos casos es necesario tomar la presión arterial con el paciente sentado y con el paciente de pie, porque existen algunos cambios posturales dependientes que modifican la presión arterial. Así podemos identificar hipotensión ortostática cuando hay un descenso de la presión arterial, cuando el paciente cambia de posición de sentado a la posición de pie y disminuye 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y diastólica. Entonces, esto es importante para diagnosticar hipotensión ortostática en algunos pacientes que refieren mareos o síncope o caídas al ponerse de pie bruscamente. Entonces podemos hacer el diagnóstico de hipotensión ortostática cuando medimos la presión en posición sentado y en posición de pie y hay una disminución de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica. Cuando auscultamos la toma de presión, vamos a identificar los llamados ruidos de Korotkov. Estos son 5 fases. La fase 1 son los 2 primeros ruidos audibles cuando se disminuye y se empieza a hacer la desinsuflación. La fase 2 son los ruidos tipo soplantes o tipo murmullo. La fase 3 los ruidos se hacen más secos o nítidos. La fase 4 los ruidos se algodonan o se ensordecen. Y la fase 5 es cuando desaparece. Entonces, desde el primer ruido, los ruidos se hacen soplantes, los ruidos se hacen secos, se algodonan o se ensordecen y hasta que desaparece. Entonces, la fase 1 es la presión sistólica y la fase 5 de Korotkov es la presión diastólica. Entonces, así tenemos desde la aparición del primer ruido, la presión sistólica, hasta la desaparición del ruido es la presión diastólica. Entonces siempre van a tener un silencio y la presión sistólica es cuando aparecen los primeros ruidos. La fase 2 es cuando los ruidos se hacen soplantes. La fase 3 los ruidos se hacen secos. La fase 4 se algodonan o se ensordecen. Y la fase 5 cuando desaparecen. Entonces la presión sistólica se identifica al escuchar los 2 primeros latidos, tanto en adultos como en niños. La presión diastólica por un ensordecimiento del ruido, fase 4 en niños, y por la desaparición de los ruidos en la fase 5 de Korotkov en adultos. Entonces, de la fase 1 a la fase 5 en niños y en embarazadas puede haber una variación por efectos hemodinámicos de estos pacientes. Hay variables que pueden interferir en la toma de la presión arterial, ¿no? Del ambiente, del examinador, del examinado, del instrumento, de la técnica de medición. Entonces ya sabemos, el ambiente es un lugar tranquilo, libre de ruidos, el examinado debe estar por lo menos en reposo 5 minutos, una temperatura alrededor de 23 grados para evitar vasoconstricción o vasodilatación por el frío o por el calor. El examinador debe tener una audición normal. La pérdida de audición o la pérdida de visión también afectan. El examinado puede evitar el ejercicio intenso antes de la toma, no haber fumado o bebido alcohol media hora antes, o haber ingerido café o haber fumado. Entonces eso influye sobre la medida de la presión arterial. El dolor puede incrementar la presión arterial, entonces hay que recordar, no debe haber dolor. Si tienes un paciente con dolor y tiene hipertensión arterial, hay que sospechar que la reacción hipertensiva es secundaria al dolor.
El estrés también, recuerden que puede incrementar la presión arterial. La distensión vesical, el paciente no debe estar reteniendo orina en el momento de la toma, debe haber miccionado, debe estar con la vejiga vacía, porque la distensión vesical también incrementa la presión arterial. Existen medicamentos que pueden producir o desencadenar hipertensión arterial. Algunos inhaladores pueden tener drogas simpático-miméticas como efedrina, algunas drogas inhaladores que se usan para la congestión nasal pueden tener efedrina. Antigripales también, muchos de ellos tienen efedrina como en su componente, que pueden desarrollar hipertensión arterial. Antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, también pueden desarrollar hipertensión arterial y puede ser una causa de una hipertensión arterial no controlada. Entonces hay que tener en consideración este antiinflamatorio, sobre todo en pacientes con enfermedades reumáticas que usan AINES a dosis altas. Los corticoides también, el uso de corticoides pueden desarrollar hipertensión arterial. Entonces hay que recordar eso cuando evaluamos al paciente. Hay que tener precaución, ¿no?, sobre el aparato defectuoso, mal calibrado, sucios. Entonces puede haber defectos en el equipo, ¿no?, válvulas, manguito. Un manguito demasiado pequeño también infravalora la presión arterial, o un manguito demasiado grande sobrevalora la presión arterial. Entonces hay que tener precaución de que el manguito sea adecuado para el brazo del paciente. Entonces hay que evitar errores durante la toma de la presión. Nunca poner el estetoscopio debajo del manguito, ¿no?, de la presión, porque esto también altera la toma de la presión arterial. Ubicar mal el estetoscopio, hay que ponerlo por fuera del manguito. Es común ver esto en las tomas de presión arterial en los hospitales. Entonces nunca hacer eso. Ponerlo por fuera. Muchas veces no liberamos la vestimenta del paciente y ponemos el manguito encima de la ropa del paciente. Entonces también esto altera la toma de la presión arterial. Muchas veces afirmamos o comprimimos el manguito con las manos mientras se realiza la técnica. No comprimir, no tocar, y evitar que el manguito toque la superficie de la mesa donde se está tomando la presión también, porque esto puede alterar la toma de la presión arterial. Tampoco pedirle al paciente que comprima el manguito durante la toma de presión arterial, ¿no? Eso es común también a veces. Entonces, siempre tener una buena técnica para la toma de presión arterial, ubicar bien el estetoscopio, colocar bien el manguito, tener un manguito adecuado para cada paciente, tener la posición adecuada para el examinador. Muchas veces es necesario conversar con el paciente para darle tranquilidad un momento antes de la toma de la presión, palpar bien el pulso arterial, colocar adecuadamente el manguito sobre el pliegue del codo, 2 traveses de dedo, colocar adecuadamente el estetoscopio. Muchas veces tenemos que tomar, ¿no?, en otras posiciones incómodas el paciente en alguna emergencia por necesidades más que nada de ambientes adecuados, ¿no? Entonces siempre recordar que la posición estandarizada es la de sentado. Estas recomendaciones siempre en mente. Entonces, los errores más comunes: equipos mal calibrados, fallas del estetoscopio, pérdidas de aire por las tuberías, y del observador también tenemos tendencia al redondeo.
muchas veces tomamos la presión arterial y redondeamos. Si ustedes se han dado cuenta, en el hospital siempre las presiones arteriales son redondas, ¿no? 160, 150, 140, 130, 110. Nunca hay fracción. Nunca hay 121, 132, 125. Siempre todos tienden a redondear la toma de la presión. No se olviden siempre marcar la presión que señala durante la auscultación en el punto exacto. Entonces no redondear. El sesgo sistemático también muchas veces tendemos a hacer un sesgo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y la hipoacusia del observador también es importante porque muchas veces si no escuchan bien no pueden hacer una buena toma de la presión arterial. Entonces, recuerden siempre los errores: posición incorrecta, reposo insuficiente del paciente, manguitos inadecuados, manguito mal colocado, no medir la frecuencia cardíaca. Hay que medir también la frecuencia cardíaca del paciente antes de la toma, porque frecuencias muy altas pueden dar caída de la presión, o frecuencias muy bajas pueden hacer que la presión suba. Un estetoscopio mal ubicado, insuflado excesivo, velocidad de deflación rápida, reinflado durante la medición. Entonces estamos disminuyendo y volvemos a insuflar a la mitad del camino. Cuando se desinsufla hay que llegar al cero nuevamente y desde el cero volver a tomar, a insuflar hasta el máximo. Una medición única de presión. No hay que hacer una medición única, ya sabemos, tenemos que hacer 2 a 3 mediciones con un intervalo de 1 minuto de la presión arterial, y debemos promediar si las presiones son diferentes, sobre las 2 últimas mediciones. También se pueden hacer mediciones repetidas en casos de hipertensión del mandil blanco, ¿no? Tenemos un paciente que viene y detectamos hipertensión arterial por encima de 140/90. Este paciente lo ponemos en reposo durante 5 o 10 minutos y le volvemos a tomar. Muchas veces cuando es una hipertensión del mandil blanco, la presión espontáneamente tiende a caer. Entonces le volvemos a tomar y ustedes se van a dar con la sorpresa de que la presión empezó a disminuir hasta normalizarse. Entonces nosotros, con esa simple medida de volver a tomar la presión en 10 minutos, podemos hacer el diagnóstico de hipertensión del mandil blanco. Entonces, no hacer una medición única. Entonces, volver a tomar 2 a 3 mediciones con un intervalo de 1 minuto, o en casos de hipertensión, volver a tomar en 5 a 10 minutos la presión arterial. Entonces son algunas recomendaciones que tenemos que tener siempre en cuenta para el control de la presión arterial. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, algún aporte, algún comentario sobre el tema, con todo gusto tenemos algunos minutos para discutir todavía. Entonces, simplemente mi recomendación va a tener una buena toma de presión arterial, no hacer una toma única, confirmar el diagnóstico con 3 tomas de presión arterial por lo menos, y siempre recordar que todo paciente en normal o con estado prehipertensivo, fundamentalmente las medidas no farmacológicas son la primera medida para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Control de peso, disminuir la ingesta de sal, incrementar el calcio, el potasio en la dieta, no fumar, no licor, ejercicio físico.
Todas esas medidas no farmacológicas son siempre importantes, no solo la medicina. Entonces, las drogas de elección para inicio de tratamiento en pacientes con presión arterial mayor de 140/90, siempre un ARA2 o un YECA más un calcio antagonista, se inicia con dosis bajas, y si no se controla con eso, un YECA ARA2 más calcio antagonista a dosis plenas o dosis máximas. Si no se controla con eso, se agrega un diurético, y se agrega un diurético tiacídico a dosis media, y si no se controla con eso, se puede agregar espironolactona. Y si no, una tercera droga que puede ser un beta bloqueador. Ya, entonces recuerden siempre eso en cuestiones de terapéutica. Si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco por su atención y estamos hasta la próxima reunión que tenemos el día lunes. Lunes. Sí, doctor. Así es, sí, a la misma hora. Muy bien. Muchas gracias por su atención, muchachos. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.